La gloria es para Dios, amén. Gracias, pastor. ¿Cómo están? ¿Bien? Es bonito cuando uno lo entrega todo, cuando uno se entrega por completo a la presencia de Dios, ¿cierto? Uno puede venir con cargas, puede venir quizás con dificultades, quizás con las emociones revueltas, pero cuando uno llega a la presencia de Dios, todo eso se empieza a ordenar, se empieza a transformar. Lo que era tristeza se transforma en alegría. Amén. Vamos a empezar leyendo Marcos 12, 41 al 44. Le voy a pedir, invitar a que se ponga de pie y vamos a empezar a leer. Mira, vamos a leer estos 4 versículos. Y recuerde que cuando uno lee distinto no es que le esté añadiendo, esté modificando, le esté quitando. Gracias. Que esté modificando, o como dice en Apocalipsis, que le esté quitando un punto, agregando una coma o algo. Son solamente traducciones distintas. Tenemos acá en la pantalla Reina Valera y la que voy a leer yo es la Nueva Traducción Viviente. Va a ser la más explicativa solamente. Y dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas, que en esta traducción se dice 2 blancas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Amén. Así, paradito, le va a pedir que cierre sus ojos, no se desconcentre, y le voy a pedir que empiece a decir, Señor, aquí estoy. Empieza a elevar usted unas palabras desde su corazón. Empieza a decirle, Señor, aquí estoy. Háblame en este día. Y así como oraban en un principio, Señor, tu presencia, Señor, que sea tomando dominio y control en este lugar. Que tu presencia, Señor, esté soberanamente controlando todo lo que se va a hacer. Tu presencia, Señor. Llévanos, Señor, a recibir tu palabra. Llévanos, Señor, a meditar tu palabra y a accionar tu palabra, Señor. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y oír tu palabra. Pero la fe, Señor, también tiene que tener obras. La fe también es acción. Señor, no solamente llévanos a escucharla, Señor, hoy día, sino llévanos a accionar, Señor, la palabra que vamos a aprender. Gracias te damos, Señor. Tu presencia, Señor, y tu nombre es glorificado en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. El título de esta prédica se llama No se trata de cantidad, sino de calidad. Y sumarle actitud. Hay que tener actitud. ¿Amén? Hemos pasado tiempo muy bonito, muy hermoso y yo voy a seguir recalcándolo. Desde el aniversario, Dios ha empezado a hablarnos como iglesia que vamos a pasar y vamos a cruzar una nueva temporada, que estamos caminando nuevos caminos. Y yo lo creo y lo he visto así, que ha pasado. Y creo que también todo el orden que viene, obviamente, primeramente de parte de Dios a través de nuestro pastor, se cayó. Que viene de parte de Dios a través de nuestro pastor, es un orden que a nosotros quizás lo nuevo nos está asustando, que quizás lo nuevo parece raro, pero si Dios ha prometido que nosotros vamos a crecer, que vamos a estar quizás en mejores lugares, yo creo y estoy convencido de que el orden que viene de parte de Dios a través de nuestro pastor, que Él nos está dando las instrucciones para hacer, eso nos va a llevar a mantener, saber administrar lo poco y a mantener y administrar lo mucho que se viene. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Y a lo largo de lo que hemos vivido como iglesia del Señor, como Rehoboth también,
Las primicias y las ofrendas son parte importante de la liturgia cristiana, de la liturgia eclesiástica. La liturgia es el activismo, los procesos, las tradiciones que llevamos como iglesia en general. Las ofrendas siempre han sido parte importante, siempre han sido una parte importante también de adoración. No solamente se trata de un dinero, no solamente se trata quizás de una transacción que yo hago, sino también de nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, de nuestras acciones que también dedicamos al Señor. Amén. Y a veces cuando estamos dentro del activismo eclesiástico, creemos que las ofrendas es algo común y corriente, algo normal, es algo que ya estoy acostumbrado a hacerlo, entonces lo sigo haciendo de la misma manera que lo hago siempre, quizás, y yo no quiero culpar a nadie, no quiero nombrar a nadie, y tampoco me estoy dirigiendo a alguien. Pero muchas veces las ofrendas, como otras cosas, pasan a ser algo normal, algo como común y corriente, algo como que lo hago mecánicamente y no le doy la importancia que corresponde, no le doy la actitud que tengo que tener para llegar delante de Dios con esta adoración. Entonces, parte de la prédica de hoy día, todo lo que estoy hablando es lo que Dios me llevó a través de nuestro pastor para poder enseñarla. Él me dijo, necesito que predique de esta parte, de la viuda. Me dijo, creo que eres la persona esencial para esto porque te he visto hartas veces acá en la iglesia, te he visto hartas veces haciendo cosas. Así que se me encomendó eso y a través del Espíritu, a través de lo que Dios me entregó, si me permiten, se los voy a mostrar. Y como bien le he dicho, yo no soy como quizás muy explosivo para predicar, yo soy como más de enseñar. Y me gusta averiguar el contexto histórico, me gusta averiguar el por qué se ofrendaba, me gusta averiguar todo lo que trae detrás de una palabra para poder enseñarla. Quizás a su tiempo Dios entregará lo que falta. Y con eso también siempre voy a recalcar, voy a decir, yo estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios y parte de eso también es la entrega que uno también está teniendo hacia Él. Estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios y parte de eso es la escuela profética. También le dejo especial invitación a que pueda asistir. Cuando se abra otra vez el módulo, que es la formación del carácter, yo de verdad le invito. Con el pastor somos los que hacemos las clases y las clases son muy, muy, muy poderosas. A los que han estado y los que han vivido esa experiencia han sabido que la formación que tenemos puede ser algo general para un líder, para un profeta, para un pastor, pero es necesario para que nosotros conozcamos si de verdad Dios ha puesto ese espíritu profético o el don de la profecía o la unción profética, sepamos cómo manejarlo, sepamos cómo utilizarlo y también sepamos darnos cuenta quién es un profeta verdadero. Amén. Entonces parte de ese orden, parte de todo eso viene de la mano para crecer y mantenerlo en el tiempo. Amén. Y hay veces que nosotros nuestras ofrendas las sacamos en el momento. A veces que las ofrendas las traemos preparadas en nuestra casa. Pero siempre hay un momento donde nosotros dedicamos para decir, esto es lo que voy a dar. Y ahora voy a hablar primeramente, esencialmente de dinero. Porque las ofrendas que se hacen acá en la iglesia son obviamente de dinero. Antes, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, las ofrendas eran de los frutos de sus tierras, de cada granjero. Eran los frutos, los primeros frutos lo traían como primicia, hacían ofrendas también cuando ellos recolectaban dinero porque hacían transacciones por las ventas, ellos también traían ofrendas al templo. Y es difícil clasificar cuál es buena o cuál es mala. Es difícil clasificar si en el momento que yo estoy preparando la ofrenda es bueno o malo, o en el momento que yo preparé mi ofrenda en la casa es bueno o malo. Y le digo por qué. Porque hay momentos, y esto es lo que he vivido yo personalmente, cuando Dios me ha dicho, o ha puesto en mi corazón, o me ha dicho en mis pensamientos, tienes que ofrendar tal cantidad. Yo sé que Dios está probando mi corazón, mi actitud, mi forma, y cómo voy a hacer yo eso. Más allá de la cantidad, es cómo yo voy a ofrendar esa cantidad que Dios me está dando. Y tal vez por eso le decía, no sé si puede ser algo malo, no se puede catalogar como bueno o malo, pero sí con qué actitud yo lo voy a hacer.
Porque Dios le puede decir en su casa, puede decirle en el camino acá a la iglesia o puede decirle estando acá. Y quizás segundos antes de pasar a ofrendar. Entonces yo quiero invitarlo desde ahora a que abra su corazón, abra su mente, que esto no se trata tanto de dinero, pero sí de su forma. Amén. Sin embargo, como le decía, a medida que nosotros vamos aprendiendo a través de esta enseñanza, vamos a ver qué es lo que tiene más valor, qué es nuestra forma, nuestra actitud. Y es importante que aprendamos unas pequeñas cosas sobre la viuda, sobre el momento, sobre las cajas de las ofrendas o ofrenderos. Y que aprendamos y entendamos y tengamos responsabilidad sobre las mismas ofrendas que se hacían en ese lugar. ¿Amén? No sé si me voy explicando. Cuando pasó en el momento, Jesús, antes de eso, había estado en el templo. Ya llevaba muchos días predicando, enseñando en el templo. Más que predicar, enseñaba muchas cosas. Como él tiene el espíritu profético y él es el profeta, él venía a desterrar muchas cosas malas, muchas tradiciones que tenían los fariseos, muchas tradiciones erróneas, muchas enseñanzas erróneas que traían de la Biblia. Jesús, ¿qué vino a hacer? Vino a deshacer todo eso o vino a aclarar muchas cosas de la Biblia que ellos malinterpretaban al leer o al enseñar. Y parte de eso era la ofrenda, parte de eso eran los ayunos, parte de eso era la ayuda, parte de eso era cómo yo tenía que ir al no creyente, hablando en estos tiempos, y es mostrarle el amor de Dios, mostrarle la salvación. Que a los mismos judíos que no creían, que no todavía conocían de parte de Dios, por decirlo así, tampoco ellos sabían llegar porque llegaban y los trataban súper mal. Llegaban y no les mostraban el amor de Dios. Llegaban y no les mostraban las promesas que Dios tenía para ellos en ese tiempo. Entonces Jesús, después de eso, empieza a enseñar muchas cosas y parte de eso es la ofrenda. Y la ofrenda, Él se enfocó en la viuda, que había dado 2 blancas. Yo estuve sacando un cálculo más o menos como dato curioso. Estuve buscando que son como casi 300 pesos. Es como 0,5, 0,4 centavos de dólar. O sea, eso pasa a ser para nosotros como 300 pesos más o menos aproximado. Era lo que tenía, lo único que tenía la viuda. Y la viuda es el primer punto que vamos a aprender, las viudas. Como contexto, las viudas. Cuando las viudas eran de avanzada edad, no había oportunidad de volverse a casar o de rehacer su vida. Antes de eso, las viudas, en el Antiguo Testamento, las viudas tenían que quedarse, si no tenían hijos, tenían que quedarse con su cuñado, el hermano de su esposo. Y ahí intentar engendrar hijos. Y así iba sucesivamente hasta que tuvieran hijos. Esto pasaba obviamente con las viudas más jóvenes, pero con las viudas ya más de avanzada edad, ellos dependían totalmente de su esposo. Su esposo dejaba la herencia a sus hijos y sus hijos también obviamente tenían que cuidar de su madre, pero tenían muy poca influencia en la sociedad de estas personas. Y obviamente como estas personas no tenían hijos, eran personas consideradas de muy baja clase, de mucha necesidad. Y obviamente no eran consideradas si ya era mujer en esos tiempos, era poco considerada, no tener hijos, y viuda era mucho peor. No sé si me voy explicando, se va entendiendo un poquito. Y de ese momento nos saltamos al momento de la ofrenda. Como le decía, Jesús estaba enseñando en el templo como todos los días. Como todos los días. Jesús se paraba en una parte que era parte de los atrios de las mujeres, se paraba en la entrada, se paraba a donde vendían, se paraba en todos los lugares. Y en ese momento Jesús llegó y estaba cerca del atrio de las mujeres, que era una parte del templo, que obviamente ese templo no era el que había construido o que se había reconstruido desde Nehemías en adelante. Dice la Biblia como contexto que ese templo que ya se veía cuando estaba Jesús cumpliendo su ministerio, ese templo había sido destruido por Herodes y así había también sido reconstruido por él
y le había puesto muchas más cosas para hacerlo. Era como lo mejor en ese tiempo en estructura. Pero obviamente no había sido reconstruido por los profetas que habían sido, como Salomón, o la visión que tuvo que hacer y que tenía David. Entonces ya venía construida, yo como interpretaba, ya venía construida ese templo como una mano de alguien secular que no tenía la visión de Dios. Entonces todo lo que pasaba en ese lugar, no sé si algunos recuerdan la historia del templo, cuando Jesús también llegaba enojado porque empezaron a vender, empezaron a corromper ese lugar con ventas, con corrupciones, con obviamente ventas que no correspondían, con lavado de dinero, se puede decir en el ahora. Y Jesús se enoja, más allá que porque estaban vendiendo, se enoja porque había mucha corrupción dentro de esas ventas. Entonces, obviamente, cuando algo viene de parte de la mano secular o mundana que no está entregado a Dios, todo eso se va a corromper en el tiempo. Son cosas que tenemos que entender muchas veces, que obviamente nosotros tenemos el poder de convertir en bendición lo que es maldición. Pero si no lo hacemos, todas esas cosas nos van a llevar a caernos, a decaer y morir espiritualmente. Y de ahí pasamos a entender lo que es las ofrendas o las cajas de las ofrendas. Yo estaba estudiando y le había comentado al pastor, yo no sabía que los ofrenderos o las cajas de la ofrenda, como mencionaba en la versión que leí, tenían forma de trompeta o de cuerno. Estaban armadas formadas como de cobre, desde lo más ancho hacia arriba a lo más angosto. Gracias, pastor. Entonces, ¿por qué era esto? Porque así las personas que llegaban y ofrendaban, entre más ofrenda o entre menos ofrenda, era su sonido. Si ofrendaban mucho, iba a sonar muy fuerte, porque obviamente tenía la resonancia desde abajo hacia arriba, a lo más ancho, tenía para salir y sonar y mostrarse ante los demás. Con esas razones se hizo. Y sobre la ofrenda. Y bíblicamente yo les voy a mostrar solamente 3 textos, no los vamos a poner acá para avanzar rápido, que hablan sobre la ofrenda. Pero si usted tiene para anotar, está en Deuteronomio 16, 16 al 17. Y parte del 16 dice, pero no se presentarán ante el Señor sin ninguna ofrenda. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido de parte del Señor, su Dios. Lo otro queda en Proverbios 3:9, que dice, honra al Señor con tus riquezas, en la versión tradicional, con tus bienes, y con lo mejor de todo lo que produces. En este caso, en el ahora, si no tenemos un campo para producir, o si no tenemos, quizás, bueno, en el caso de nosotros que somos productores de comida, si no produce, lo único que usted produce quizás en su trabajo es dinero. Entonces, a esto, si lo bajamos, lo contextualizamos ahora, se trata de eso. Lo que yo produzco con mi tiempo, con mi fuerza, para poder entregarle al Señor. Y lo otro queda en Corintios 9, 2 Corintios 9:7, que esa es la más conocida. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Amén. La ofrenda no tenía ni una base ni un límite. La persona podía dar libremente. No había alguien que diga, ya tú cuánto vas a ofrendar, no, 1,000. No puede porque se puede de 5,000. No, yo voy a ofrendar, no sé, 1,000,000. No se puede porque hasta 100,000. Un ejemplo burdo lo que estoy dando. Pero la gente podía llegar, entrar y dar lo que ellos tenían, lo que ellos querían, podían dar libremente, como le decía. No había algo estipulado donde ellos podían decir, aquí está el rango de ofrenda y yo pertenezco a esto y voy a pasar a ofrendar. No había eso. Pero sí Jesús estaba ahí para darle mucho énfasis a cómo lo hacían. En ese tiempo, justo antes de eso, Jesús estaba hablando de la hipocresía de los sacerdotes, de todos los fariseos, de todos los escribas,
de todos los legalistas, esos religiosos legalistas que pueden existir hoy día, que uno da un paso y están criticando, uno puede moverse para allá y están criticando, uno puede hacer esto de acá, están criticando. Jesús empieza a confrontarlo en ese lugar. Y Jesús hacía mucho énfasis en el tema de la ofrenda en este caso. Jesús les decía, miren a los demás cómo están ofrendando, miren a todos los demás. Y dice, de cierto les digo, o en verdad les digo, que eso es lo que van a tener, su ganancia, su reconocimiento por lo que están dando. Para verse visto, mira, esto es lo que estoy dando, yo hago sonar para que todos me vean. Y no estaba viendo la cantidad, solamente estaba viendo la actitud en lo que Jesús estaba haciendo ahí. Y parte de eso, lo que le decía, queda en Mateo 6:2. ¿Y por qué yo le comentaba sobre las arcas que tenían forma de trompeta? Porque Jesús también le llama la atención ahí y le dice a los fariseos, le dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas como hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención en sus actos de caridad. Le digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, el reconocimiento de la gente y no el reconocimiento de Dios. Y yo le hago una pregunta, ¿usted qué quiere tener? ¿El reconocimiento de la gente o el reconocimiento de parte de Dios? De Dios, ¿cierto? Yo también quiero tener el reconocimiento de parte de Dios. Entonces, ahora, como el pastor dentro de la figura y dentro del diseño que nos está presentando, que es pasar a ofrendar a este lugar, con lo que tenga, pero con la mejor actitud, yo lo insto y lo invito a eso, con la mejor actitud venga, póstrese delante del altar y diga, Señor, esta es mi ofrenda. Aunque sean 200, 300 pesos, aunque sean 5,000, y aún así que sean con 50,000 o 100,000 pesos que usted venga a dejar acá, que sea con la mejor actitud. No una actitud de arrogancia, no una actitud de, mira, yo tengo más que tú, de soberbia. No, con una actitud humilde. Porque Dios no va a ver tu cantidad, el Señor va a ver nuestra actitud. Amén. Y como les decía, en Lucas 20, 46 y 47 dice, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta como llamar la atención y dice, porque dice acá pavonearse, pero les gusta llamar la atención con sus vestiduras, les gusta llamar la atención como ellos están caminando y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal de los banquetes. Yo creo que la Biblia siempre ha sido transversal. Yo lamentablemente lo he visto eso. Lo he visto en otros lugares. Que a la gente le gusta ser vista porque se sientan adelante. Yo quiero sentarme en esos asientos de honor, los asientos más adelante para que me vean. Pero en realidad Dios está desechando a la gente que hace eso con una actitud que es equivocada. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público y por eso, dice la Biblia, serán castigados con severidad. Entonces el único reconocimiento que tendremos aquí en la tierra con la gente, nada más. Pero sin embargo, lo que Dios me lleva a recalcar hoy, como le decía al principio, es la actitud, la forma, la intención, la manera de cómo yo voy a ofrendar. Amén. Así es. Recuerde, la actitud, la manera, la intención es con lo que Dios está mirando. Insisto en lo mismo, no es la cantidad, sino cómo yo lo voy a hacer. Amén. Amén. Y como le decía, la viuda ofrendó 2 blancas, casi $0,25, como le había dicho. O sea, casi 300 pesos. Y es muy importante nosotros que entendamos que las ofrendas también se van en el tiempo que yo dedico a la obra del reino, a mis acciones también con mi prójimo. La ofrenda también tiene que ver cuánto yo me doy al reino. Si hay que hacer algún arreglo acá en la iglesia, si es que hay que pintar. Yo sé que hay gente muy decidida en venir y entregarse por completo para venir a pintar, porque se vio.
La gente también que estuvo ayudando al tema de las luces, que a lo mejor puso dinero. La otra gente por la mano de obra. La ofrenda se ve en todo eso. No es solamente el dinero. Si usted tiene que venir ahora, si usted tiene que venir a ofrendar tiempo y sus acciones para venir a hacer aseo a este lugar, hágalo de la mejor manera. Como aprendíamos en su tiempo, en el servicio también vemos si tenemos la unción. Si no lo hacemos reclamando es porque estamos lejos de la unción de Dios. Si lo hacemos con alegría es porque estamos muy cerca y tenemos la unción de Dios, porque lo hacemos con alegría. Amén. Por eso les digo, no solamente tiene que ver con dinero, sino también con todo eso lo que le estaba detallando. Pero nuestro mayor ejemplo es Jesús. Porque podemos mencionar a muchos, me puedo también mencionar a mí, pero no quiero ser muy autorreferente, porque la opinión va a venir de muy cerca. La opinión va a venir de muy cerca, entonces, pues lo que tenemos que hablar es de Jesús. Y Él se entregó por completo. Podemos ver también en la Biblia que Él decía, yo no quiero hacerlo. Pero dijo, pasa de mí esta copa, yo no lo quiero hacerlo, pero Señor, que se haga tu voluntad. Yo lo voy a hacer igual. Y cada paso que Él daba era una ofrenda. Como un hombre de Dios una vez escuché, toda la vida de Jesús fue ayunada. Él siempre se retenía de cosas. Él siempre se detenía de hacer cosas. Y Él hacía las cosas que tenía que hacer de la mejor manera, con la mejor actitud. Él es nuestro mayor ejemplo. Amén. Y obviamente la mayor ofrenda fue su sacrificio. La mayor ofrenda de Él fue su sacrificio por nosotros. Para que nosotros tengamos primero salvación, para que tengamos perdón. Y a través de eso viene un camino de restauración, de transformación, donde Dios nos muestra el diseño celestial que tiene para nosotros como propósito de cada uno. Y es importante que nosotros hagamos eso de la mejor manera. Si Jesús lo hizo por nosotros, ¿qué más nos queda por nosotros? Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. Entonces, ¿cómo no podemos responder nosotros de la misma manera? Si Jesús se entregó por completo. Y quiero tener mucho cuidado y quizás lo que vaya a decir con mucho respeto. No estoy aquí para llamarle la atención a nadie. Solamente es para que entremos a una lógica, a una razón espiritual, a una lógica bíblica. Solamente los quiero llevar a eso, y si soy muy duro, pido disculpas, pero tenemos que entender muchas cosas. Tenemos que caminar bíblicamente más que ser espirituales. Y esto puede sonar controversial, pero hay que ser más bíblicos que espirituales. Porque a veces nos vamos mucho en la espiritualidad y dejamos de hacer algo tan simple que Dios nos está diciendo. Que Dios nos dice tenemos que hacer eso y eso es, no es otra cosa. Como se puede decir, de repente somos tan espiritualoides que todo lo queremos espiritualizar. Ah, no, es que el diablo. Ah, no, es que el enemigo. No, es que los demonios. No, tal vez son tus decisiones. Tal vez lo que estás haciendo es solamente la cosecha de lo que estás sembrando. Y por eso siento a Dios en este momento y siento la autoridad de decir eso. No culpes al enemigo. Y esto no viene parte de la prédica. Pero no culpes al enemigo de las cosas malas que te están pasando. Puede ser, sí. Pero primero, revisa y revisemos todos juntos las decisiones que estamos tomando. El libre albedrío se conforma de eso, las decisiones. Si yo tomo buenas decisiones, es solamente el sí y no. Si Dios me manda a hacer algo, me dice, tienes que hacer esto, es sí, lo voy a hacer o no, no lo voy a hacer. Y bajo eso, parece que acabó las pilas. Y bajo eso es lo que vamos a caminar. Si decidimos bien nosotros, va a haber buenos resultados. Y como hemos aprendido muchas veces, si quiero obtener resultados distintos, tengo que hacer algo distinto. Yo no puedo obtener resultados distintos si sigo haciendo lo mismo de siempre. Amén. Y obviamente, como les decía, yo no estoy acá para pedirle dinero o que el pastor me haya dado la instrucción para decir vengan a ofrendar. No, esa no es la intención. Sino la intención de todo esto y la intención de parte de Dios es que nosotros caminemos en orden, con honra, con buena actitud. Amén.
Gracias. Amén. Y lo principal, como le decía, es cómo vamos a responder después de todo lo que estamos aprendiendo hoy día. ¿Cómo va a responder a usted? Y déjese esa pregunta en su cabeza y diga, ¿cómo voy a responder después de hoy día? ¿Cómo voy a responder a las cosas de Dios después de lo que estoy aprendiendo hoy día? Yo le dije un principio, yo no tengo esa explosividad para predicar, pero sí para instaurar cosas que son bíblicamente, que no es nada mío. Todo lo que estoy hablando lo dice la Biblia. Obviamente, antes de eso, como intento hacerlo siempre, mostrarle, pastor, esto es lo que tengo, usted me da el pase, me dice sí, ok, o no, cambia esto, modifica esto. Entonces, también esa es una manera de honrar a Dios con mi actitud, de hacerlo bien, porque estoy honrando la autoridad que está en este lugar. Y lo que yo también quiero invitarle a usted a hacerlo. Si usted necesita hacer algo, venga a pedir una opinión de parte de Dios a través de nuestro pastor y es profeta. Porque si después vamos a andar caminando, y vuelvo a pedir disculpas, si después vamos a andar caminando solamente en informar, pastor, voy a hacer esto, pastor, voy a hacer esto otro, y después vengo con esos malos resultados y no buscar un consejo antes de tomar una decisión, yo le digo, con mucho respeto, no venga. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos cargando a nuestro pastor o al líder, o sea cual sea el lugar, porque nosotros vamos y le hacemos las cosas con lo que nosotros queremos hacer, pero si nos resulta mal lo vamos a cargar él, obviamente con oración. Él va a estar para nosotros, para orar, sí lo va a hacer, pero Jonathan, yo le recomiendo, antes de todo eso, venga, pida consejos de cómo actuar, y en su casa, antes de llegar acá, dígale, Señor, voy a ir a hablar con el pastor, voy a ir a hablar con mi pastor, con mi profeta, como quiera decirle. Señor, háblame a través de él para tomar buenas decisiones, para saber qué camino tomar. Yo le recomiendo hacer eso. Y créame, que de verdad Dios le va a hablar. Créame que de verdad Dios le va a decir, haz esto, pero esto no. O sí, hazlo, anda. Y va a tener el respaldo de Dios y va a tener, como pasó con Pedro, un ejemplo tan básico con Pedro. Pedro estaba en la barca, y eso se me viene a la mente ahora. Pedro estaba en la barca con toda la tormenta. Si hubiera sido por él, no se hubiera bajado. Pero ¿qué dijo Pedro en ese momento? Jesús, mándame, llámame tú y yo voy a ir. Algo tan simple, pero a la vez tan poderoso, que él caminó bajo la palabra de Jesús. No caminó en el agua, caminó bajo la palabra de Jesús. Jesús le dijo, ven, y él fue, y caminó. Y ninguno de los que estaban en la barca se atrevió a bajar de ahí. Por eso, entre paréntesis, antes de tomar una decisión, sea muy difícil, venga y hable con su pastor, hable con su líder espiritual. Amén. Y para seguir, tener dinero no es malo, pero sí, como dice la Biblia, tenerle el amor al dinero, eso sí es malo. Si yo empiezo a tener amor al dinero, a lo que estoy produciendo, a lo que estoy logrando, mi corazón va a estar ahí, porque como dice la Biblia, donde está tu corazón está tu tesoro, y esa es la raíz de todos los males. Si yo le tengo amor al dinero y no quiero soltar nada, no sé, incluso no es tanto para la iglesia, si yo no quiero ayudar al prójimo, créame que va a ser la raíz de todos los males. Y la raíz, ¿qué hay que hacer con la raíz? Se desplanta cuando está mala. Cuando esa planta tiene una mala raíz, se saca de ahí. ¿Y qué tengo que hacer primero? Señor, perdóname, empecé a tener avaricia, empecé a tener amor al dinero, quítame eso de ahí. No es algo que usted pueda caminar y en eso va a quedar constantemente o permanentemente. Es algo que usted también puede solucionar y, como le decía, sus decisiones. Decídase por Cristo, decídase por las buenas decisiones que incluso en la Biblia, si usted se empieza a leer, o si no sabe cómo llegar a esa parte, busque en Google. Ejemplo, la ofrenda. Ejemplo, sobre el perdón. Ejemplo, el amor en la Biblia. Busque versículos. Busque esas partes así. Si no tiene como recordar, quizás empieza a buscar esas cosas tan simples. Tenemos la tecnología, tenemos que aprender a usarla. Amén. Y como les dije, no lo digo yo, lo dice la Biblia, como también lo dijo un predicador bien famoso.
y la codicia y la avaricia y el orgullo destruyen todo lo que se construye. A Dios le importa más con qué actitud harás tu ofrenda. Si algo le va a quedar grabado en este día, que sea eso. A Dios le importa más tu actitud con la que vas a ofrendar, más allá de la cantidad. Insisto, pueden ser 100 pesos, o puede ser 1 millón, o 2 millones, o lo que Dios ponga en su corazón, pero tiene que ser con la mejor actitud. No hay un espíritu arrogante, no hay un espíritu de soberbia, ni tampoco un espíritu de rechazo o de humillación porque estoy dando eso. Usted vaya con alegría, y incluso, mire, yo podría aconsejarle, vaya, y si usted dice, pucha, pero tengo 5.000 y es lo único que me queda. Ya, ok, Señor, pero tú vas a proveer, si tú me estás poniendo el corazón, tú vas a proveer, vaya con la mejor intención, con la mejor actitud. Pero también, vea, ya Señor, mira, esto es un consejo de Jonathan. Vea, Señor, la mitad de esto y con esto después arreglamos lo que viene, porque no puedo quedar sin nada. Pero si nos vamos bíblicamente, la viuda era todo lo que tenía, lo ofrendó. Todo lo que tenía. Y esas 2 blancas en ese tiempo servían para comprarse un almuerzo o un alimento y durar ese día. Incluso yo podría pensar, y pensé mientras estaba escribiendo, decía, quizá la viuda ya dijo, esto es lo último que vivo, esto es lo último que tengo, ofrendo esto y de acá si tengo que morir, muero. No, más adelante no se menciona si fue bendecida, si a lo mejor murió, pero sí Jesús recalca, y yo sé que va a tener en consideración esa mujer, y la tuvo en consideración, porque dijo, esa mujer fue mucho mejor su ofrenda que todos los demás millonarios que llegaron a ofrendar, porque lo hizo con una buena actitud. Amén. Volvemos a leer esa parte ahora cuando habla en Lucas, porque nosotros partimos leyendo en Marcos, y en Lucas lo vuelve a mencionar. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Ojo, una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Y mi invitación, como en humildad los digo, es que empecemos a dejar de lado esos pensamientos, empecemos a dejar de lado esa actitud errónea, y yo le invito a que empiece a entregar todo. Pero no todo su dinero, empieza a entregar todo de usted. Porque veníamos aprendiendo que no solamente era el dinero, sino el tiempo, la mano de obra, ayudando a hacer cualquier cosa acá. Porque no es para que el pastor se vanaglorie, no es para que la pastora se vanaglorie, no es para que los hermanos que estamos acá, mira el templo que estamos. Sí, es parte de, pero todo lo que estamos haciendo en este lugar es para tener una excelencia y hacerlo para Dios. Amén. Y que a través de eso, lo que podamos aprender en este lugar, como enseñaba en el trabajo, es que todo lo que puedan aprender en el lugar que están haciendo algo, lo puedan practicar para su vida diaria, para su vida personal. Porque así como sepan tomar decisiones en el trabajo, sepan tomar decisiones de cómo voy a hacer el aseo, sepan tomar decisiones también a través de eso, con humildad, con una buena actitud, también estudiando qué es lo que va a pasar en el momento, pensando, meditando, para que pueda tomar buenas decisiones. Amén. Y dejemos de estar haciendo las cosas a medias. Cuando iba escribiendo, Dios me instaba a eso. Y eso fue un llamado de atención a mí hace unos meses atrás, a través de un sueño que le conté al pastor. Porque yo subía acá adelante con los pantalones rajados. No digo que sea malo, pero quizás un trato que Dios tiene conmigo. Que me vieron que tenía los aros en las dos orejas. Que de repente subía con una polera o con lo que llegaba, ya esto tengo, esto me pongo. Pero de esa manera no sabía o no estaba tomándole el peso y que estaba llamando la atención de mala manera de parte de Dios. Y a través de un sueño, Él me muestra, ya ni me acuerdo bien, pero me muestra como que llegaba a un lugar y me mostraba un estilo de ropa. Y me decía, ese de allá no,
Y el que me decía el Dayano era como todo mugroso, todo manchado, como lleno de aceite. Algo así era el sueño, de verdad que no me acuerdo. Pero lo que recuerdo de eso, que el fin, que era que yo tenía que cambiar mi actitud. Más que mis vestimentas, era mi actitud. Y si yo cambiaba mi actitud, le iba a dar valor mucho más a las cosas que venían después. Y lo que estamos hablando ahora, si yo agrego actitud a lo que voy a hacer, va a tener mucho más valor mi ofrenda. Y la cantidad que sea, va a ser con una buena actitud de la parte del Señor. Y de la manera que sea, usted va a venir de la mejor manera a este lugar y se va a sentar o se va a vestir o como Dios le esté indicando. No es que esto o lo que como se vista el pastor o la pastora para las mujeres es el código de vestimenta, porque el trato es con cada uno. Pero sí, lo que le recomiendo y le indico es que si usted quiere venir a servir al Señor, con lo mejor que tenga, con lo mejor que tenga. Aquí hay un paso para humillarlos, no paso para que usted se sienta mal, no. Para que sienta ese espíritu de decir, yo voy a venir con lo mejor de este día en adelante. Voy a dar lo mejor y voy a entregar todo en este día en adelante. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que quitar esa mentalidad tan negativa muchas veces, o esa mentalidad de reclamo, porque eso también nos frena. Si yo sigo reclamando, voy a gastar mucha energía en eso. Y usted puede gastar la misma energía pensando en que si me fue mal, de esta manera ya no lo tengo que hacer. Voy a intentarlo de otra. O voy a hacerlo como corresponde. Y la manera que corresponde es una actitud correcta delante del Señor. Me gustaría invitarle a que se ponga de pie. Le había mencionado delante que entremos en esa lógica espiritual o en esa lógica bíblica de lo que Dios nos habla. Y pensemos en eso. Pregúntese, no me responda a mí, pregúntese a usted. ¿Usted merece respuesta de parte de Dios si está entregando a medias y está reclamando por cada cosa que Dios le pide hacer? ¿Usted merece respuesta de parte de Dios si usted está haciendo esas cosas a medias? Lo que Dios le dice, ¿merece respuesta? Por cada cosa que su pastor o líder espiritual le pide hacer, ¿va a seguir reclamando? Pregúntese, ¿voy a seguir reclamando por lo que Dios me está diciendo a través de mi líder espiritual? Jonathan, yo pienso que no. Porque si entramos a esa lógica bíblica, no, Dios no va a responder así. Si usted empieza a accionar y quiere respuesta de parte de Dios, entréguese por completo. Los que han estado en el estudio bíblico, en el estudio en la escuela profética, y los que han estado también en estudios bíblicos, los ejemplos de las personas que Dios siempre ha llamado, los llama por completo. Obviamente cada persona tiene su propósito, que puede ser a tiempo completo en la iglesia, puede ser una bendición en un trabajo, en un área donde se desempeñe, pero siempre hágalo con una buena actitud. Siempre hágalo. Si es a 100% la obra, si es 100% solamente en el trabajo, en tu profesión, en tu estudio, en tu universidad, en el colegio, donde sea, tenemos que entregar lo mejor. La Biblia dice que tenemos que hacer todo como si fuera para Dios. Y si eso todo como si fuera para Dios, tenemos que hacerlo con excelencia, con una buena actitud. Aún sea, incluso cuando le demos 200, 500, 1000 pesos a alguien que nos están pidiendo, que nos está lavando el vidrio. Con una buena actitud. Si le va a decir que no, con una buena actitud que no. Si le va a dar, con una buena actitud que le dé. Porque uno no sabe cuándo Dios nos puede estar probando el corazón. Y tenemos que nosotros reconocer esos momentos. Tenemos que volvernos sensibles. Que nuestra vida sea una ofrenda. Amén. Si su vida es una ofrenda, y mire esto, si su vida es una ofrenda, usted va a dejar de pensar en el dinero. Si su vida es una ofrenda, va a dejar de pensar es que me va a quitar tiempo, me va a quitar fuerza. Si su vida es una ofrenda, Jesús, el que va a valer. Amén.
El dinero va a pasar, el tiempo va a pasar. Y todo eso después, cuando nuestra vida se vuelve una ofrenda, pasa a segundo plano. Ya no importa más como importaba. Usted lo hará sin remordimiento, sin presiones, ni de mala gana. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos.